Es momento de entrevista y de recibir a Ignacio Amullo, economista y director ejecutivo de Ceres, entre otras cosas. ¿Qué tal? Un placer estar acá. Muy bien. Se hizo una presentación de lo que son las perspectivas económicas para este año, económicas y políticas. El dólar, para los uruguayos, una moneda importante. Es la pregunta más común que recibimos los economistas todos, y siempre la respuesta hay que tomarla con pinzas, porque es una variable muy difícil de pronosticar. De hecho, yo siempre hago el chiste de, bueno, preguntémosle a un meteorólogo cómo va a estar el dólar, y yo si quieren le contesto sobre cómo va a estar el clima y si va a llover o no en los próximos meses. Es tan difícil como eso, proyectar el dólar. ¿Por qué? Porque no depende ni de Uruguay ni de América Latina, sino depende de lo que pasa a nivel global. De hecho, acontecimientos como lo que estamos viendo financiero en Estados Unidos estos días van a tener un impacto en el valor del dólar en Uruguay, porque en el fondo es la moneda de Estados Unidos y el valor que tiene en el Uruguay. Entonces, importa mucho el mundo, importa las decisiones que se toman internamente de manejo de política monetaria. Si uno tuviera que apurar una proyección para el año, nosotros vemos un dólar relativamente estable con una leve suba a lo largo del año, leve, no superior al 10% de su valor actual, que no soluciona el problema que tenemos de atraso cambiario, ¿no? Y para que se entienda bien, es un problema de que el dólar tiene hoy un valor más bajo de lo que sería conveniente para el sector productivo del país, ¿no? Que se queja mucho al respecto por lo caro que se ha vuelto el Uruguay. Por otro lado, este dólar bajo hace que el consumo de importados, de productos del exterior, sea más barato para la mayoría de los uruguayos que tenemos sueldos en pesos, ¿no? Hacías referencia a hechos puntuales que vienen del exterior, sobre todo de Estados Unidos, con este cierre de 2 bancos en Estados Unidos. Joe Biden hace pocas horas señaló de que la población tenga tranquilidad porque la banca es sólida. Estamos hablando de Silicon Valley y también de A Signature Bank. Sí, son 2 casos puntuales, no hay que generalizarlo. No es una corrida bancaria en Estados Unidos, son bancos que tenían una estructura endeble ante lo que está pasando con determinados activos financieros. Por lo tanto, no hay que dramatizar la situación, eso es lo primero que hay que decir. La gente lo ve, dice, va a una crisis financiera en Estados Unidos. No es una crisis financiera, es una situación puntual, pero que sí tiene consecuencias en los mercados financieros internacionales y que puede, incluso para el Uruguay, y te diría que hasta positivas pueden ser las consecuencias, que vienen de la mano de que las tasas de interés internacional, que es la tasa que mueve los mercados financieros, ante estos impactos va a ser más baja que lo que iba a ser. De hecho, ya cayó fuerte hoy las tasas en los mercados internacionales, y que las tasas bajen es buena noticia para el Uruguay por 2 razones. Primero, porque el gobierno se financia en los mercados internacionales y nos sale más barato financiarnos a todos los uruguayos. Y segundo, porque un país que necesita traer inversiones del exterior, como Uruguay, inversión extranjera, pero también inversiones de uruguayos que en vez de invertir en el exterior inviertan en Uruguay, que baje la tasa de interés afuera, hace más fácil que se concreten inversiones acá. Por lo tanto, más allá de los fuegos artificiales que estamos viendo, que todo el mundo está discutiendo en el micromundo financiero lo de Estados Unidos, desde nuestra opinión es una buena noticia para el Uruguay puntualmente. Hablando de monedas, se planteó una moneda común en el Mercosur. Sí, es una utopía, un sueño que en algún escenario puede ser muy bueno para que los países tengan una relación más fluida, más directa, lejos de concretarse, muy lejos, porque para lograr eso hay que hacer tantas cosas. Para empezar, que Argentina pase de tener 38 monedas distintas, o de 38 valores del dólar, a tener uno solo. Entonces, ¿cuál es el valor del dólar en Argentina? Ya no le quedan colores casi. ¿Qué vamos a hacer que tenga una relación directa con Brasil? Bueno, primero que Argentina tenga una moneda, después coordinar muchísimos aspectos del manejo macroeconómico, después recién empezar a hablar de una moneda común. Por lo tanto, como se darán cuenta, falta un camino larguísimo por recorrer, casi que infinito. ¿Qué opinión le merece los anuncios del gobierno de rebaja impositiva? Nosotros pensamos que es una buena propuesta la que hace el gobierno por 2 razones. Razones de forma, digamos, y de fondo. En primer lugar, porque en una democracia como la uruguaya es bueno que un gobierno que hizo una promesa electoral la cumpla, porque eso le da confianza al sistema democrático. Y pues eso de por sí ya lo hace una buena propuesta. Y en segundo lugar, de fondo, creo que la economía uruguaya tiene un nivel de impuestos demasiado elevado, está sobrecargado, tanto las empresas como las personas. Entonces, que el gobierno
en la medida que considera que tiene una holgura, que tuvo unos recursos mayores a los que pensaba el año pasado, porque hubo más recaudación de impuestos, hubo más crecimiento, pueda traducir eso en una rebaja impositiva, me parece una buena medida. Y también me parece correcto la asignación de esa rebaja impositiva a segmentos que no tienen otros apoyos del Estado. Por lo tanto, creo que es una buena medida y que su impacto, que puede preocuparle a algunos colegas, fiscal, o sea, en la recaudación del Estado, en el déficit fiscal, no se puede ver en el corto plazo. El cálculo es muy complejo porque que baje ahora estos impuestos va a generar nuevas recaudaciones de otros, como por ejemplo del IVA, porque va a haber más consumo. Por lo tanto, hay que esperar el año que viene para ver el impacto. Y también, y esto me parece central, hay que analizar esta rebaja impositiva en el marco de una reforma también de la seguridad social que hace que el gasto se aplante. ¿Es buena el proyecto? Es una reforma que hace mucho tiempo que se está analizando en el país. Hace más de 5 años que está sobre la mesa. El gobierno anterior la puso sobre la mesa. Este gobierno puso a trabajar una comisión de expertos muy amplia, con representación de todos los partidos. Generó un documento de diagnóstico y de propuestas muy bueno, lo analizamos a fondo. Eso se tradujo en una ley, proyecto de ley, que se aprobó en Senado y está ahora en diputados. Estuvimos justamente la semana pasada en la comisión que lo está estudiando y argumentamos a favor de la reforma porque pensamos que es buena, que soluciona un problema puntual que tiene el Uruguay, que es el sistema jubilatorio que está virtualmente quebrado, digamos, que en el largo plazo no se va a poder pagar los compromisos jubilatorios que tienen hoy, dada la esperanza de vida, que la gente vive mucho más que antes y que sigue trabajando más o menos lo mismo. Entonces, soluciona ese problema, no soluciona todos los problemas que tiene el Uruguay. A veces escuchamos críticas por parte de la oposición que dicen que esta reforma no es buena porque no soluciona otros problemas que también existen, pero que le estamos pidiendo demasiado, tal vez, a la propuesta, a la reforma, para que pueda solucionar también los problemas, por ejemplo, de distribución del ingreso que existen en Uruguay. Entonces yo creo que esto soluciona sí un problema central y urgente, que es la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio. Hay otras reformas que hay que hacer en paralelo para solucionar otros problemas. Por lo tanto, apaguemos el incendio ahora, con esta reforma que se apruebe en diputados, que tengamos una nueva ley, y bueno, el trabajo continuo, eso no va a solucionar, una vez aprobada, todos los problemas que tenemos que resolver como país. ¿Mucho está más cerca de la política? Nunca estuve ni lejos ni cerca, siempre estuve trabajando en políticas públicas. Hace 20 años que trabajo todos los días. Como precandidato del Partido Colorado. Bueno, eso es un rumor, un comentario que está circulando, no hay nada confirmado. ¿Te gustaría? Yo estoy confirmado trabajando en una serie amplia de proyectos, todos enfocados en el Uruguay, en políticas públicas, en sectores productivos del país, en Uruguay y en el exterior. Por lo tanto, estoy comprometido con mi labor profesional a lo largo de todo este año, que es muy intensa y está toda focalizada en el Uruguay y en pensar el Uruguay en todos los aspectos que es necesario trabajar y pensar para tener un mejor país. Por lo tanto, ese soy mi foco total y absoluto. Ese es un discurso ya político. No lo descarto. Eso es una interpretación tuya y que es libre la interpretación que pueda hacer la gente al respecto. Yo estoy diciendo lo que estoy haciendo hoy y cuál es mi agenda para el año. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.